En este tercer video de la sesión 15 continuamos sobre el control hemodinámico de la función renal, pero ahora platicaremos sobre el mecanismo del fenómeno presión-natriuresis en condiciones de expansión de volumen líquido extracelular, después de haber revisado lo que sucede en condiciones de hidropenia. Regresamos a esta relación presión-natriuresis que ya habíamos descrito y observamos pues lo que sucede en condiciones de hidropenia. Ya describimos los mecanismos que se proponen para explicar el incremento de la excreción de sodio cuando aumenta la presión arterial. Pero ahora lo que quiero manifestarles a ustedes es que cuando uno hace exactamente el mismo experimento en un animal que tiene sus riñones in vivo e in situ, pero antes de realizar el experimento uno expande al animal con solución salina, una expansión formal del volumen líquido extracelular, lo que uno observa es que para un mismo nivel de presión arterial media, lo que se observa es que aumenta en forma importante la excreción urinaria de agua y sodio. A este fenómeno se le conoce como el fenómeno de amplificación de la respuesta natriurética. Bien. Como han de suponer, la gente se preguntó cómo se puede explicar la amplificación de esta respuesta. Bien. Esto tardó muchos años en resolverse. De hecho, se ha avanzado a un punto donde pues hay evidencia a favor de ciertos mecanismos, pero todavía no podemos decir que se haya concretado absolutamente el mecanismo. Pero un avance tecnológico que permitió continuar con el trabajo en este aspecto fue el desarrollo de una tecnología que se conoce como flujimetría láser Doppler. La flujimetría láser Doppler es una tecnología que permite medir de manera simultánea el flujo sanguíneo regional en cualquier órgano. Puede ser el cerebro, puede ser el hígado, puede ser el riñón. De manera entonces que si a alguien le interesa conocer un equipo de flujimetría láser Doppler, lo invito a mi laboratorio para que vean cómo es el equipo. Y bueno, ese equipo nos permite entonces poder evaluar de manera simultánea el flujo sanguíneo cortical, el flujo sanguíneo yuxtamedular y el flujo sanguíneo papilar. Este experimento lo hizo el grupo de Cowley en 1992 y observaron entonces que en condiciones, si tienen un animal en condiciones de hidropenia y llevan a cabo un estudio de flujo sanguíneo renal versus presión arterial media, pues lo que observan es, como se esperaba, que a nivel cortical el flujo sanguíneo renal cortical mostrara el fenómeno de autorregulación hemodinámica que en general es el observado a nivel del riñón entero. Cuando este mismo tipo de experimento se hacía en un animal al cual previamente se le expandía de volumen, se encontraba que el fenómeno de autorregulación persistía. Sin embargo, el nivel en el que se instalaba la meseta se elevaba discretamente. Bien, cuando en el mismo tipo de experimentos ahora se evaluaba lo que sucedía con el flujo sanguíneo yuxtamedular, pues se observó que en condiciones de hidropenia el flujo sanguíneo yuxtamedular mostraba autorregulación hemodinámica semejante a lo que sucedía con el flujo sanguíneo cortical,
Y en expansión de volumen líquido extracelular, cuando se hacía el mismo tipo de experimento, es decir, al ir aumentando la presión arterial se evaluaba el flujo, lo que se observó es que permanecía la autorregulación del flujo sanguíneo renal. Sin embargo, la meseta se instalaba a un nivel discretamente superior. Cuando se evaluó lo que pasaba con el flujo sanguíneo papilar en condiciones de hidropenia, nuevamente se observó que el flujo sanguíneo papilar se autorregulaba tan eficientemente como sucedía con el flujo yuxtamedular o el flujo cortical. Sin embargo, cuando este experimento de flujo sanguíneo papilar se evaluaba en condiciones de expansión de volumen, lo que se observó es que se perdía este comportamiento de autorregulación, y entonces prácticamente se perdía por completo el fenómeno de autorregulación, y entonces a cualquier incremento de presión arterial aumentaba el flujo sanguíneo renal papilar. No solamente eso, sino que en condiciones de expansión, esta relación, aparte de haber perdido la autorregulación, se desplazaba hacia arriba y a la izquierda, de manera que para un mismo valor de presión arterial tenía un flujo sanguíneo renal papilar mucho más alto. Con esta evidencia, entonces, Cowley se planteó que muy probablemente lo que estaba sucediendo es que en condiciones de hidropenia, y puedo decir que también en condiciones de depresión de volumen, fíjense que es depresión de volumen, no depresión de volumen, no son sinónimos. Hidropenia y depresión de volumen no son sinónimos. Hidropenia significa pérdida de agua destilada, mientras que depresión de volumen significa pérdida de sodio corporal total. Bueno, pero en cualquiera de estas dos circunstancias, hidropenia y depresión de volumen, en principio, el riñón muestra dos territorios vasculares en paralelo. El primer territorio vascular en paralelo está representado por las arteriolas aferentes de las nefronas superficiales y mediocorticales, y el segundo territorio vascular en paralelo estaría representado por las arteriolas aferentes de las nefronas yuxtamedulares. Acuérdense ustedes que las nefronas yuxtamedulares representan el 10% del total de nefronas. Bien, pero en condiciones de expansión de volumen con solución salina, Cowley planteó que probablemente se estaba insertando un tercer elemento en paralelo en este circuito, el cual debería tener en principio una resistencia hidráulica mucho más baja que cualquiera de los otros dos elementos en paralelo, y que conectara a las arterias radiales o las arterias arcuatas directamente con los vasa recta. De manera entonces que él planteó que podría estarse abriendo el cortocircuito periglomerular o un cortocircuito periglomerular. Esto se vio apoyado por el hecho de que Casellas, muchos años antes, había descrito que en efecto existe en el 10% de las nefronas yuxtamedulares un cortocircuito periglomerular, o en esencia que constituye un cortocircuito o una fístula arteriovenosa, por así decirlo, entre las arterias radiales y los vasas rectas de la médula renal. Y esta es una vía de baja resistencia que no posee glomérulo y que conecta directamente a los vasa recta. Bien, ¿qué es lo que determina la conductancia a través de esta vía? Pues fundamentalmente la operación de los pericitos, que rodean a los vasos medulares renales, específicamente a los vasa recta descendentes.
De manera entonces que Cowley en 1992 propuso que en la expansión de volumen con solución salina, en principio, se puede mantener o aumentar la presión de perfusión, pero lo que sí sucede es que disminuye el hematocrito, y al disminuir el hematocrito disminuye la resistencia vascular de la médula renal, con pérdida de la autorregulación medular renal, fundamentalmente por apertura de los cortocircuitos periglomerulares, y esto dado por la generación de óxido nítrico, que es el mediador de la dilatación de los pericitos, y el mantener la presión de perfusión o elevarla, junto con la disminución en la resistencia vascular medular renal, daba lugar entonces a que aumentara el flujo en los vasas rectas. Este aumento en el flujo en los vasas rectas tendría dos efectos. Uno sería aumentar la presión hidrostática intersticial renal medular, y número dos, disipar el gradiente córtico medular de osmolaridad. Bien, la expansión de volumen con salino, aparte de reducir el hematocrito, también reduce la presión oncótica en los vasas recta, porque se diluyen las proteínas plasmáticas, y esto va a contribuir a que aumente la presión hidrostática intersticial renal medular. Y hasta ahorita hemos dicho entonces que este aumento de presión hidrostática se transmite hacia la corteza, y al transmitirse hacia la corteza, entonces va a influir tanto en la reabsorción proximal, tanto de las nefronas superficiales como de las nefronas yuxtamedulares, disminuyendo el transporte de sodio y agua en tubo proximal, tanto de estas nefronas superficiales como de las yuxtamedulares, con aumento en la fuga retrógrada en ambas circunstancias. Esta disminución en el transporte proximal de sodio lo que hace en principio es aumentar la entrega distal, y al aumentar la entrega distal se satura el mecanismo o el fenómeno de balance túbulo-tubular, de manera entonces que en términos prácticos disminuye la cantidad de sodio que se transporta. Entre otras cosas, hemos dicho que este balance túbulo-tubular se ve modificado por circunstancias dependientes del estado de volumen líquido extracelular, y que en expansión de volumen este transporte disminuye, entre otras cosas porque tiende a aumentar la difusión retrógrada, y esto sucede porque disminuye la resistencia eléctrica de la unión estrecha, y esto sucede tanto en las nefronas superficiales como en las nefronas yuxtamedulares. Bien, si a eso le asociamos el hecho que la disipación del gradiente córtico medular de osmolaridad a nivel de las nefronas yuxtamedulares disminuye el transporte de agua en la porción descendente delgada del asa de Henle, y esto por el mecanismo de balance túbulo-tubular disminuye el transporte de sodio en la porción ascendente delgada del asa de Henle. Esto pues en conjunto hará que disminuya la reabsorción de sodio, y por lo tanto que aumente la excreción de sodio. Así las cosas, entonces el control de la circulación medular renal, del cual no hemos hablado hasta ahora. En la primera parte del curso hablamos del control de la circulación cortical renal, pero diré aquí unas cuantas palabras. El control de la circulación medular renal entonces está bajo la influencia de factores locales, como son el óxido nítrico, las cininas, la adenosina, las prostaglandinas. Estos cuatro tipos de compuestos se conocen con el nombre de autacoides. Son productos renales que tienen influencia parácrina, autócrina, y péptido natriurética auricular, que
también produce vasodilatación renal, pero que es de origen extrarrenal. Estos 4 elementos o estos 5 elementos tienden a aumentar el flujo sanguíneo medular renal porque producen vasodilatación de las vasas rectas. O, más bien dicho, relajan a los pericitos y a través de eso aumenta el flujo a través de las vasas rectas. Así como hay elementos vasodilatadores, hay elementos vasoconstrictores que actúan también a nivel de los pericitos, de los vasas rectas, pero que su origen puede ser local, como en el caso de angiotensina 2, o también puede ser resultante de la formación de angiotensina 2 circulante. Hormona antidiurética también puede tener efecto sobre la circulación medular renal, al igual que la actividad nerviosa simpática eferente renal. De suerte entonces que el control del flujo sanguíneo papilar renal se ve permanentemente bajo la influencia del peso específico de cada uno de estos elementos, de suerte que el valor que tenga el flujo sanguíneo papilar renal pues se verá definido por cuál de estos dos elementos vasodilatadores o vasoconstrictores predomine. Por lo que hemos planteado hasta ahorita, la expansión de volumen líquido extracelular parece echar a andar un mecanismo en el cual se libera óxido nítrico y esto hace que aumente el flujo sanguíneo papilar, con lo cual, ya dijimos, aumentará la presión hidrostática intersticial renal y aparte dará lugar a que se disipe el gradiente córtico medular de osmolaridad, con las consecuencias que ya definimos. Así las cosas entonces, vamos a plantear ahora qué sucede cuando nosotros expandemos de volumen y ahora aparte aumentamos la presión de perfusión renal por aumentar la presión arterial de 100 a 130 milímetros de mercurio. Bueno, ya hemos dicho que cuando nosotros aumentamos la presión de 100 a 130 milímetros de mercurio, la presión hidrostática en el capilar peritubular sube de 10 a 16. Bueno, pues eso mismo sucede cuando uno expande de volumen con salino y sube la presión arterial a 130. Esto lo realiza uno, esto es un elemento de control del experimento, aumentar la presión al nivel que a uno le interese, de manera entonces que la presión hidrostática en el capilar peritubular tendería a subir. ¿Qué sucede con la presión hidrostática intersticial renal? Bueno, pues ya hemos dicho que la presión hidrostática intersticial renal se eleva, ¿ok? Básicamente porque disminuye el hematocrito, pero también, y eso hace que aumente el flujo sanguíneo medular renal con aumento en la presión hidrostática en el vasa recta, pero también hemos dicho que disminuye la presión oncótica en el capilar peritubular, en este caso los vasa recta, de 30 a 25, y la presión hidrostática intersticial renal también se reduce por el hecho de que ingresa más agua al intersticio, por una parte, y por otra parte egresan más proteínas del intersticio renal. De suerte entonces que si uno juega con este nuevo grupo de valores, encontrará que el balance de las fuerzas de Stalin será positivo de más 19. Y esto haría pensar en principio, así vistas las cosas, que esto debería estar aumentando, de hecho, la reabsorción en una magnitud mayor que lo que sucede en condiciones de hidropenia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que bajo condiciones de expansión de volumen tenemos una fuga retrógrada aumentada. De manera entonces que lo que se observa en términos reales es que o se despredice desde el punto de vista teórico, dado que
aumenta la fuga retrógrada, que teóricamente la reabsorción de sodio debe estar disminuida. Disminuye desde 3 cruces hasta 1. Y si uno hace el experimento, se lleva uno la sorpresa de que en términos reales la reabsorción de sodio no solamente disminuye, sino que de hecho existe un fenómeno en esencia de secreción tubular de sodio y agua. De manera entonces que esto propicia que aumente importantemente la excreción urinaria de sodio. Bien, de manera que en resumen, la expansión de volumen líquido celular propicia dos fenómenos muy claros. Una es la disminución de hematocrito y la otra es la disminución en la concentración de proteínas plasmáticas. La disminución de hematocrito disminuye la resistencia vascular renal, lo cual hace que aumente el flujo sanguíneo medular renal y aumente el flujo sanguíneo cortical renal. Si a esto, estos eventos se presentan en conjunción con una presión de perfusión renal que se sostenga, entonces lo que observaremos es que aumentará la presión hidrostática en los vasas recta y aumentará la presión hidrostática en el capilar peritubular. Este aumento en la presión hidrostática en las vasas recta dará lugar a que aumente la presión hidrostática intersticial renal medular, lo cual se transmite a la corteza y, como ya hemos planteado, este aumento en la presión hidrostática intersticial renal cortical ahora propicia fuga retrógrada, más aún dado que existe disminución en la resistencia hidráulica de la unión estrecha. Bien, la disminución de proteínas plasmáticas disminuye la concentración de proteínas en la arteriola aferente o a nivel arteriolar, perdón, y eso disminuye la presión oncótica en las vasas rectas y la presión oncótica en el capilar peritubular. La disminución de presión oncótica en el vasa recta va a contribuir a que aumente la presión hidrostática intersticial renal medular, mientras que la disminución de la presión oncótica del capilar peritubular propicia el que también aumente la fuga retrógrada. Esto da lugar a que disminuya el transporte de sodio en tubo proximal, con lo cual se va a ver rebasado el balance túbulo-tubular, con lo cual esto va a dar lugar a que aumente la excreción de sodio. Todo esto se puede resumir en este diagrama, que en esencia lo que habla es del fenómeno de fuga retrógrada en condiciones de expansión de volumen. ¿Ok? Bien, sin embargo, hemos dicho que existe un sinergismo entre péptido natriurético auricular y la expansión de volumen líquido extracelular. Esto lo hablamos en la sesión anterior, en la sesión 14, cuando platicamos sobre péptido natriurético auricular. También dijimos en esa sesión que péptido natriurético auricular tiene un efecto hipotensivo, es decir, disminuye la presión arterial media. Sin embargo, cuando se administra péptido natriurético auricular y en conjunción con expansión salina al mismo tiempo, lo que se observa es que el efecto hipotensor del péptido natriurético auricular se atenúa importantemente, de manera que para fines prácticos la presión arterial media puede no cambiar. Bien, bajo esta circunstancia, entonces lo que es claro es que a este esquema que ya hemos platicado viene a adicionarse el hecho de que la expansión de volumen electrocelular, dado que aumenta la presión venosa central, aumentará la liberación de péptido natriurético auricular. Péptido natriurético auricular induce la liberación de óxido nítrico a nivel endotelial. A ello también va a contribuir el hecho que al disminuir el hematocrito aumenta el gasto cardíaco y esto aumenta más el óxido nítrico.
Eh, el aumento de óxido nítrico va a aumentar la conductividad hidráulica del capilar peritubular y de los vasa recta. Se va a aperturar el cortocircuito periglomerular y esta apertura del cortocircuito periglomerular tendería a aumentar la presión hidrostática intersticial renal medular. Si aparte de esto encontramos que el aumento de péptido a través de aumento de GMP cíclico disminuye el transporte de sodio en el conducto colector medular interno, pues esto haría que aumentara la excreción de sodio. El efecto real de todo esto es que el que intervenga esta otra asa hormonal hace que aumente el flujo sanguíneo medular renal todavía más, lo cual se traduce en un incremento mayor en la presión hidrostática, lo cual hace que aumente más la fuga retrógrada, con lo cual disminuye más el transporte de sodio en tubo proximal, lo cual hace que se rebase aún más el balance túbulo-tubular y de manera que aumentará mucho más la excreción de sodio y agua. A este elemento parece ser que explica en conjunto la amplificación de la relación presión-natriuresis. Quiero terminar este video planteando las relaciones entre la presión hidrostática intersticial renal y la presión arterial media, así como la relación presión-natriuresis. Bueno, en condiciones de hidropenia, por lo que hemos descrito, para un cierto nivel de presión arterial de 100 milímetros de mercurio, tengo un cierto nivel de incremento en la presión hidrostática intersticial renal. Si yo aumento la presión de perfusión de 100 a 130 milímetros de mercurio en condiciones de hidropenia, pues nuevamente aumentaré discretamente la presión intersticial renal. Pero si ahora hago este mismo experimento en condiciones de expansión de volumen líquido extracelular, entonces lo que observaré, si lo hago a valores de 130 milímetros de mercurio, como fue lo que presenté en las diapositivas previas, pues entonces ahora la presión hidrostática intersticial renal se ve ampliamente aumentada. A este fenómeno se le conoce como fenómeno de amplificación y se considera que es dependiente de la puesta en juego de péptido natriurético auricular y dióxido nítrico. Cabe decir que este fenómeno que estamos describiendo aquí entre la presión hidrostática intersticial renal y la presión arterial media es en esencia muy semejante a la circunstancia que observamos con el flujo urinario y la excreción de sodio. De manera entonces que la propuesta actual es que la presión hidrostática intersticial renal es el mediador de la respuesta natriurética a los cambios de presión arterial media. Y no solamente eso, sino que la expansión de volumen líquido celular a través de péptido natriurético auricular y óxido nítrico amplifica la relación de la presión hidrostática intersticial renal y presión arterial y a su través la relación presión-natriuresis o natriuresis por presión.